¿Qué es RPC? ¿Qué relación guarda con SCP? ¿Acaso es un grupo de interés de la Fundación? Seguro que estas preguntas os han rondado la cabeza a la hora de ver mis vídeos, y efectivamente sin contexto es muy difícil poder responder a estas preguntas. Si bien la autoridad RPC se dejó ver por las redes en el año 2018, son pocos los canales en el ámbito hispanoparlante los que se han pronunciado sobre el caso. Y de los pocos que lo han hecho, parecen solo ver una capa muy superficial de los acontecimientos, posiblemente debido a la barrera del idioma. Igualmente, la rama de la autoridad RPC en español no ha sido tan exitosa. Hola a todo el mundo. Seguramente os extrañará oírme sin el filtro por el que suelo hacer mis vídeos, y tiene una razón, y es que el tema que vamos a desentrañar requiere cierta seriedad, por lo que me vais a permitir salir de mi papel en el canal para poder explicaros qué fue la controversia del Día del Orgullo de junio de 2018 y qué relación guarda con RPC y SCP. Quienes seáis más veteranos en YouTube en español recordaréis el boom del contenido relacionado con las creepypastas a inicios de 2010. Acrónimo que proviene de unir creepy, aterrador en inglés, a copypasta, nombre que a su vez proviene de la jerga inglesa para referirse a los textos que han sido copiados y pegados, transmitidos como leyendas urbanas del internet que han pasado por correos o foros. Aquí muchos recordaréis creepypastas como las de Jeff the Killer, Slenderman, Smile Dog, Suicide Mouse, La muerte de Bart, Zalgo, etc. Igualmente a más de uno le sacudirá una sensación de nostalgia al recordar antiguos canales de creepypastas en español como lo fue el loquendero Vampiro Fumador, o los mismísimos que ha relatado Drossrodzank. La extensión de las creepypastas se debió en gran medida al tablón paranormal de 4chan, X, foro que estará muy presente en este vídeo, ya que a medida que surgía en el internet en el año 2007, iba propagándose con posterioridad como un contenido de interés general. Sin embargo, las creepypastas empezaron a perder fuelle en el momento que surgieron las primeras comunidades alrededor de estas leyendas urbanas, sucumbiendo a los efectos inmediatos de convertirse en algo de moda. Los fanfics, los shippeos, la estética anime o la creación de nuevas creepypastas que pretendían dar explicación u origen a los ya existentes. Lo cierto es que gran parte del éxito de este tipo de horror digital residía en que muchos, con más o menos incredulidad, le trataban de dar cierta veracidad, jugando con la inocencia de los internautas bajo la apariencia de que estos relatos podrían haber sucedido. Aunque está claro que en el momento que decides probar suerte para cumplir tu sueño de crearle una pareja a Jeff the Killer y cuando efectos mariposa surgen más, es evidente que esa magia acaba diluyéndose. Pero el horror de internet no se resignaba a morir. Un soplo de aire fresco acabó por dar con la interesante propuesta de The Holders, una serie de creepypastas colaborativos que seguían un formato general por el que un seeker, buscador, era introducido en un escenario por el que podía buscar un object, un objeto misterioso, custodiado por un holder, lo que podía entrañar peligros e incluso la posibilidad de poder morir en la búsqueda de dichos objetos. Así, tenemos el holder del presente, el del caos, el del tiempo, el de la hambruna. El origen de The Holders es desconocido, pero nuevamente parece ser que la comunidad de 4chan ayudó en agrandarlo, teniendo una extensa vida entre los años 2006 a 2009. Muchos de ellos fueron recopilados en páginas como Wikichan y una página propia, theholders.org. Pero el incremento por interés en The Holders se acompañó por nuevos usuarios queriendo aportar los suyos, cosa que llevó a la publicación de muy malas redacciones debido a que no existía ningún tipo de revisión o filtro. Hasta ahora hemos podido observar un poco la línea evolutiva de cómo se desarrollaron estas formas de ficciones de terror, y especialmente con este último, ya que a diferencia de las creepypastas, The Holders innovó bajo una narración procedimental. Esto podría recordarnos un poco a SCP, en sus protocolos de contención, los procedimientos especiales, anexos, clasificaciones. Es cierto que The Holders se dio a la fama antes que SCP, pero se desarrollaron al unísono, y seguramente muchos de los usuarios que aportaron a uno y a otro estarían íntimamente relacionados e interesados por ambas propuestas. Si os interesa todo lo relacionado con SCP, seguro que esta historia os sonará,
ya que varios canales de YouTube o icebergs de curiosidades habrán explicado largo y tendido el nacimiento de SCP como un género propio del terror en la era digital. Pero me parece importante refrescaros la memoria para ir hilando todos los sucesos. Un 22 de junio del año 2007, un usuario de la página de 4chan conocido como Motor42, por aquellos momentos SS Walrus, escribió en el tablón de Paranormal un extraño post a modo de ficha técnica. Este tenía como título SCP-173, describiendo a la famosa estatua de hormigón pintada con aerosol, y que al más ligero despiste te quebrará el cuello. A diferencia de las creepypastas del momento, que circulaban por internet como leyendas urbanas escritas de una forma muy básica, este relato estaba escrito a modo de un informe, con un tono bastante científico, como si se tratase de un archivo clasificado o un documento secreto. ¿Quién diría que de este hilo se originaría un género propio dentro de los relatos de terror de internet? El SCP-173 se hizo muy popular dentro del foro, inspirando a varios usuarios que comenzaron a escribir sus propios SCPs, siguiendo el mismo esquema establecido por Motor42. Pero debido a los límites que ofrecía el tablón de imágenes, un grupo de autores decidió crear su propia wiki, donde recopilar estos artículos, primero bajo el servicio de Edit This, y finalmente en Wikidot, que es actualmente página principal de todo el contenido de los SCP, al que se llamó Series SCP. Es aquí cuando se conforma la inmensa comunidad que da forma a los distintos conceptos dentro del universo SCP, como la clasificación del objeto, niveles de seguridad, grupos de interés, directrices de calidad, los sitios, el Consejo O5, los SCP-J, etc. La idea base de la trama consiste en la existencia de una organización secreta internacional llamada la Fundación SCP, por sus siglas en inglés Secure, Contain and Protect, asegurar, contener y proteger, cuyo cometido principal es defender a la raza humana de los peligros anómalos que existen en nuestro mundo y realidad, operando de forma clandestina y más allá de la jurisdicción de los gobiernos nacionales. De ahí la misión triple que esgrimen en su nombre, aunque repletas de claroscuros, bajo una fría visión científica repleta de cinismo. Las primeras series de SCP podemos clasificarlos como Grimdark, con el añadido de la espantosa muerte o lesión que sufriría si no se cumplían cuidadosamente con los procedimientos de la contención. Este estilo había comenzado a tomar identidad bajo un formato militarista, tratando de alejarse de los elementos tradicionales de las creepypastas como hablar en primera o segunda persona, usar un lenguaje muy expresivo o hinchado, dando lugar a una narrativa donde la crudeza se combinaba con una presentación explicativa, expositiva y metodológica. Esto también se debía a cierta ideología que profesaban algunos usuarios de 4chan, centrados en la aversión que sentían por The Holders, queriendo exponer que, a diferencia de ellos, los SCP debían valerse por sí mismos y no ser simples objetos místicos. Como una comunidad más del Internet, SCP no queda exento de tener problemas, en sus inicios muy volcados en los controles de calidad de los artículos, ya que todo era bastante anárquico en su primera fase, y en la planificación misma de todo el complejo de Wikidot, como la administración y moderación de las páginas. A esto se fueron sumando diversas reformas o cambios que afectaron profundamente a la comunidad, todo en pos de una organización cada vez más rigurosa y restrictiva. Esto, sin embargo, fue algo gradual y constante en toda su historia, en la que momentos de mayor ingreso de nuevos usuarios, por tanto novatos, hacían aumentar la actividad de la página. Por contraparte, hacían disminuir drásticamente la calidad de los artículos, seguida de un reajuste por parte del staff del momento que continuaba con una regulación mayor de la actividad en Wikidot. Para algunos, esto se convirtió en un monopolio cada vez más inflexible y elitista del contenido de la misma página. Para otros, una lucha por una mayor comunicación, acción y orden. Además, para aligerar todos los procesos administrativos de la página para corregir, banear o advertir. Y aquí tenemos, por ejemplo, el comando O5, creado en 2009, que consistía en el foro exclusivo de los miembros del staff para poder dirimir sobre los asuntos que afectasen a la página. De hecho, a inicios de los 2010 se dieron a conocer varios Splinter Groups, término que hace referencia cuando un número pequeño de usuarios se separaba de otro grupo mayor,
surgiendo de esta manera otras wikis que pretendían desarrollar de forma separada a SCP algunos de sus grupos de interés, como lo fueron la Biblioteca de los Errantes, la Colección Oculta Global o la Insurgencia del Caos. Si bien estos grupos pretendían ser análogos al canon y gozaban de cierta oficialidad, algunos acabaron por ser reabsorbidos por SCP-Wiki debido a que se volvieron inactivos, mientras que otros splinter groups, como lo fue Somnium Institute, trataron de crear un sitio y trama aparte de SCP, buscando mejorar la calidad de sus artículos, además de otros tantos que surgieron como reacción a la deriva de la administración de SCP. Pero más allá de lo puramente técnico, la comunidad se vio afectada por otras eventualidades e incidentes a lo largo de su historia, como ataques de spam, problemas a la hora de especificar la membresía, discusiones acaloradas entre los miembros del staff o entre el staff y los usuarios, boicots organizados de artículos, reiteradas caídas de artículos que perdían la seriedad que se requería para el lore, entre otras cosas. De hecho, precisamente haremos cierto parón en este último evento. En la jerga de la comunidad de SCP más veterana es conocida la palabra LOL Foundation. Para algunos es un término más bien peyorativo, que evoca a un artículo de SCP, borrador o hecho narrado de la fundación, notoriamente ridículo, estúpido y sin sentido, y que realmente no encaja con lo que la fundación SCP haría. Coincidió con una época de regulaciones relajadas por parte de la administración, en el que varios escritores empezaron a escribir SCPs con un tono poco serio y un estilo más ligero, con intención de que fuesen más divertidos, aunque también es cierto que muchos eran simplemente bromistas que se permitían el lujo de introducir absurdeces a propósito. La cosa es que esto impactó en una gran parte de la comunidad, que veía como el tono de horror y seriedad se iba dilapidando. Esto conllevó a una reacción severa por una parte importante de los miembros de la comunidad SCP, que veían que la esencia de los relatos se estaba perdiendo, votando negativamente en aquellos artículos LOL Foundation. Estos picos de actividad y descontrol no son exclusivos de la comunidad SCP. Seguramente algunos de ustedes habréis participado en alguna que otra comunidad en internet, del tipo que sea, y aquellas más propensas al éxito han tenido que recorrer tediosos y amargos episodios, repletos de muchos errores que han ido superándose. Hasta aquí os he narrado un pequeño y simple resumen de los primeros años de existencia de SCP, los cuales me parecen bastante ilustrativos. Podríamos pararnos en más episodios de la vida de su comunidad, pero sería en mi opinión reiterarse mucho, ya que muchos de los eventos posteriores son problemas muy similares. Siento que estaría repitiéndome, solo cambiando a los protagonistas. Lo importante es que tengamos una idea clara sobre cómo la comunidad SCP ha tenido que organizarse hasta el día de hoy, para así comprender la siguiente parte. Según define la Real Academia Española, entendemos por hegemonía a la supremacía que un Estado ejerce sobre otros. Esta ha sido la realidad de una parte importante de nuestro mundo, particularmente desde la caída del muro de Berlín, dejando a los Estados Unidos en una posición preeminente en el ámbito internacional. Podríamos pararnos en cuestiones de tipo militar, relaciones diplomáticas o zonas de influencia, pero eso no es lo que nos interesa. Desde una perspectiva social, el influjo de la cultura, el arte, la economía o la política es indiscutible y ha ido permeando en distintas sociedades. Géneros de música como el rock, el heavy, el rap o el pop se han hecho muy reconocidos globalmente desde los Estados Unidos, desde los icónicos Elvis Presley, Michael Jackson, Eminem, Lady Gaga, como por grupos de música como Metallica, incluso inspirando nuevos géneros en zonas tan periféricas como Corea del Sur con el K-pop. Igualmente, empresas como Apple o Microsoft operan desde el país y gozan de una enorme distribución global. O el mismo Hollywood con sus películas y actores reconocidos a nivel internacional. Difícilmente algunas de estas cosas no te sonarán o no formes parte de ellas. Creo dejar claro mi punto. Lo que sucede en los Estados Unidos acaba extendiéndose de alguna forma u otra, y eso también atañe al internet. Los memes, los vines, los retos grabados y muchos de los acontecimientos que os he ido narrando hasta ahora tienen de eje esta escena. Cuando el neoyorquino Christopher Paul fundó el sitio web de 4chan, lo definió como la zona cero de la cultura web occidental. Y como os mencioné, muchos de los fenómenos de internet reconocidos a día de hoy por la comunidad virtual nacieron en 4chan.
Otro ejemplo, aparte de los memes dibujados y las creepypastas y sus derivados, serían el grupo de ciberactivistas de Anonymous, que promulgaban con la filosofía del anonimato de los internautas. Lo cierto es que 4chan desarrolló su propia cultura virtual, la cual se ha podido entender como un faro de libertad de expresión y anonimato, tanto en lo bueno como en lo malo, y especialmente en lo malo, teniendo en cuenta que es un referente en lo que a troll se refieren. El caso de Crear tus cristales es reconocido como una de las peores bromas pesadas que se extendieron desde 4chan, al igual que ciertas anécdotas fatales que le ocurrieron a algunos usuarios en sus propios hilos. Quizás lo más relevante sería todo lo que atañe a los límites del humor negro expresados en su sitio web, siendo muy recurrente por aquel entonces usar el prefijo fag o faggot. Esto último fue un componente muy relevante a inicios de los 2000, ya que era muy común referirse entre los anons como fag. Si bien muchos coinciden que no se debía tanto a expresiones políticas o de género, sino parte de un lenguaje grosero y la actitud troll que era muy común por aquel entonces. De la misma forma que se bromeaba con Pedover, que marcó a la página de 4chan como uno de sus memes recurrentes muchísimo antes de que Pepe the Frog se hiciera tan famoso. De hecho, SCP bebió mucho de esta cultura virtual, ya que muchos de sus componentes eran anons de 4chan. El mismo administrador del wiki de EditBits de SCP se describió a sí mismo como Feg, mientras que en el traspaso posterior a Wikidot, las bromas de esta corte eran buenamente aceptadas, por ejemplo con el SCP-252 en 2008, una bomba que convertía a las personas en homosexuales. El personal de SCP no solo aprobó el concepto, sino que votó para salvarlo de la eliminación en 2011, amparándose en el tono cómico del artículo y la libertad de expresión. Podríamos decir que en la década de los 2010 hasta día de hoy empezó a germinar una evidente polarización política en la sociedad de los Estados Unidos. Empezaron a conocerse fenómenos de masa como los Social Justice Warrior, la cultura woke, la ampliación del espacio público feminista y LGTB, además de diversos temas asociados por un lado al espectro político de izquierdas, por lo usual denominado peyorativamente en el ámbito español como progres. Mientras que el ascenso de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos en 2016 vino de mano de una manifestación popular de clara aversión a los 8 años de la presidencia de Barack Obama. Salvando las distancias de una cuestión muy difícil de resumir, podríamos decir que se hizo muy evidente el distanciamiento de aquellas personas que se consideraban de izquierdas o de derechas en los Estados Unidos. Donald Trump también fue un personaje muy polémico al que se le asoció con un pensamiento ultraderechista y racista, lo que empujó a muchos de sus adversarios a catalogarlo directamente de fascista o nazi. Si bien hubo figuras extremistas que se manifestaron durante las elecciones, lo cierto es que las masas rara vez expresan colectivamente una opinión de forma sosegada o con ánimo de debate, siendo engullidos por una histeria ideológica. Al perder las formas, muere el debate, y empezaron a darse auténticas batallas campales entre turbas antifas y trumpistas, demostrando la evidente violencia que muchas personas estaban dispuestas a usar por tal de llevar sus ideales. Esta crispación no hizo más que aumentar, y tras el caso de George Floyd y el Black Lives Matter, la expresión de ciertos colectivos y minorías se hicieron cada vez más evidentes contra las políticas de Donald Trump y los problemas estructurales de los Estados Unidos. Esto tuvo una clara resonancia en el ámbito internacional. Para algunos existen políticos a la diestra que han sido permeados por la actitud populista de Donald Trump a lo largo y ancho del mundo, extendiéndose conceptos poco usados por aquel entonces como la llamada cultura de la cancelación, por la que muchos sectores conservadores han sido especialmente críticos. Mientras que a la siniestra, temas como la inclusividad en las películas o series, la representación de minorías o la implicación del transgenerismo han sido puntos muy acuciantes en las agendas de los partidos de izquierda, arrogándose en muchas ocasiones una autoridad absoluta y moralista, y tildando a los críticos de homofóbicos, LGT-fóbicos y racistas, incluso cuando se refieren más a las formas que a las propias ideas. El impacto en la cultura popular de las series SCP es innegable. Es conocido por toda la cantidad de canales de YouTube que se dedican a narrar o recopilar SCPs, algunos dentro de un contenido variado del género de terror y otros específicamente a los SCPs, algunos de ellos siendo prolíficos escritores como The Volgun. Y no solo eso,
también a las animaciones, dibujos, series, películas amateur o videojuegos indies. Con una base de usuarios diversa, dividida en 14 traducciones entre los que se encuentra el español, SCP sin duda ocupó mucho del espacio multimedia de Internet. Sin embargo, Internet no deja de ser un reflejo bastardo de nuestra realidad, y se amolda incluso a los cambios culturales y políticos. A medida que la fama de SCP se acrecentó, también lo hizo su comunidad, que ya dictaba de ser un sitio exclusivo de Anons de 4chan. Ingresaban usuarios de toda corte, además de que muchos de los que ya estaban habían crecido con la comunidad, cambiando de pareceres. Posiblemente fue YouTube el mayor escaparate de este eventual crecimiento, pero también lo fueron la apertura en nuevas cuentas filiales en otras redes sociales, como lo fueron Facebook, Twitter, Reddit, Tumblr, FacePunch. Los avezados en las redes sabréis que durante estos últimos años la polarización política antes mencionada se hizo muy clara. Facebook fue tomado por los boomers. En Twitter rara vez no hay un tweet kilométrico sobre algún tema. Páginas como Reddit y Tumblr siempre tuvieron fama de poseer un perfil marcadamente de izquierdas, mientras que por el contrario la misma página que parió al grupo de Anonymous se hizo mucho más reconocido por tener una sesgada visión de derechas, amparándose bajo el anonimato, la actitud troll y la libertad de expresión para enmarcar comentarios un poco radicales. El 6 o 7 de junio del año 2018, la cuenta oficial de SCP en la red social de Tumblr publicó el logo de SCP con los colores de la bandera LGTBQ+, siendo añadida posteriormente en el banner de la página de Wikidot. Si bien no se puso en duda la buena intención de la medida, la decisión fue tomada ad hoc por gran parte de la administración sin ninguna discusión comunitaria previa, cosa que pilló de improviso a muchos. Un miembro del personal de la wiki llamado Thing respondió posteriormente a los hechos un 14 de junio justificando la modificación del logotipo por las siguientes razones. Primero, es para representar cuán maltrató el sitio a LGTBQ+ en su pasado. Los equipos del personal anteriores eran increíblemente hostiles hacia las personas homosexuales y trans, hasta el punto de prohibir a las personas simplemente por tener esas identidades. El logo sirve para mostrar cómo ha cambiado el sitio. También está ahí para respetar y solidarizarse con las personas del espectro LGTBQ+, considerando que la gran mayoría del personal y una muy buena parte de los usuarios activos dentro de esta comunidad están orgullosos de sus identidades dentro de ese espectro. Para el 7 de junio, la recepción del logo en el foro SCP fue limitada, pero positiva, observándose más el aspecto estético del logo que la celebración en sí misma, puesto algunos usuarios consideraban que la elección de los colores causaba un enorme contraste con la página web y que no combinaba. De estas primeras conversaciones se cambió el logo para evitar este enorme contraste, cambiando el borde de color negro a blanco. Sin embargo, a partir del día 8 empezaron a surgir las primeras reacciones críticas a la modificación del logo en el apartado de quejas. Entre estas valoraciones primaba el hecho de que muchos usuarios sentían que se rompía con la inmersión que la página ofrecía. Es decir, el aparente rol por el que el sitio parece ser una web ultra secreta y una base de datos clasificado, con su lenguaje científicamente frío y aspecto corporativo. Otros usuarios también añadieron cierta preocupación por involucrar el contenido de la ficción anómala de SCP con temas políticos o de la vida real. Esto originó un debate interno en los foros, el cual sería demasiado extenso para poderlo documentar. Pero muchas partes involucradas acuerdan que, si bien la discusión fue animada, los usuarios mantuvieron una actitud cívica y respetuosa. Un destacado usuario de la página de SCP, Bizlox, llegó a responder lo siguiente: no creo que sea necesario ser homofóbico para no apoyar el mes del orgullo. Algunas personas pueden sentir que las corporaciones abusan del mes del orgullo para fines de marketing y ventas, lo cual no es inherentemente homofóbico. Personalmente apoyo el mes del orgullo y me gusta el nuevo cambio de logotipo, pero estoy de acuerdo en que el sitio debe intentar permanecer lo más neutral posible, cuando sea posible dentro de lo razonable. Creo que no deberíamos cambiar el mes del orgullo por la misma razón que no deberíamos cambiar el logotipo de Navidad, a pesar de que la Navidad es una festividad tan popular, especialmente en Occidente. No creo que se deba ignorar a las personas por tener una opinión impopular, incluso si dicha opinión se considera tabú, siempre y cuando el individuo no le falte el respeto directamente a una persona específica, no incita a la violencia o no infrinja la ley de otro modo, no me importaría. Postdata.
Sé que mostrar apoyo al mes del orgullo sería diferente a cambiar tu logotipo para Navidad, ya que apoyar a LGTBQ+ se trata más de apoyar a un grupo específico de personas que de celebrar un día festivo. Más bien estaba desacreditando la afirmación de que la mayoría del sitio que tiene una opinión o creencia es una excusa para ignorar a la minoría. Al final, sin embargo, es solo un cambio de logotipo durante un mes, y probablemente no tendrá ningún efecto duradero de una forma u otra. No faltó, entre esta oposición a la modificación del logo, usuarios que se identificaban como personas del colectivo LGTBQ+, o que apoyaban el Día del Orgullo, primando la idea de que se rompía con la inmersión antes citada, y que ellos venían a escribir y leer relatos, y que de alguna forma veían toda esta situación fuera de contexto. Ese mismo día, la administradora Decibeles creó en el hilo de quejas una publicación por el que anunciaba su intención de dar por zanjada la discusión. Consideró que el debate había seguido su curso, pero, según su experiencia como administradora, temía que el debate se le escapase de las manos. El 9 de junio cerró el hilo por el que se inició el debate del logotipo del día 7, momento en el que la discusión empezó a dar paso a ataques personales mutuos entre los usuarios. Con el cierre del debate, la administradora justificó también su acción, afirmando que la inmersión estaba siendo interrumpida por estas conversaciones que ocurrían, y no cerraba la posibilidad de que en julio el debate se volviera a reabrir. Paralelamente, en Twitter, durante el 7 de junio, la cuenta oficial de SCP publicó una serie de tweets abordando el tema del logotipo, a la vez que respondían a las críticas que recibían por la red social. Sin embargo, las respuestas fueron controvertidas. Internet no es un lugar amable para las personas LGTBQ. La wiki de SCP vino inicialmente de 4chan. Llegó con la cultura chan y su bagaje tóxico. Hacer que la wiki sea inclusivo fue un proyecto de nuestros miembros que duró años. Pero valió la pena hacerlo. Valió la pena hacer de la wiki un espacio positivo y creativo. Valió la pena purgar a los miembros que acechaban y acosaban a la gente. Valió la pena elaborar, seguir e implementar políticas contra el acoso. Mejoró nuestra escritura y edición. Nuestra comunidad es más libre. Desde la cuenta se desactivarían las notificaciones ante la luz de respuesta que estaban recibiendo, pero lo más problemático surgió cuando los encargados de SCP en Twitter prohibieron específicamente la crítica a la decisión tomada por la página y la red social. Esto conllevó que muchas respuestas o críticas, argumentadas y razonadas legítimamente y sin ataques personales, fueran tajantemente prohibidas y bloqueadas. Recordemos que estamos hablando aún de un logo, y que a efectos prácticos la cuestión descrita de aplicar políticas concretas y purgas no era muy constatable ni fiable. El 9 de junio, en el Reddit oficial de SCP, el entonces moderador DJ Cactus hizo una publicación por la que expresó lo siguiente: si te ofende que la comunidad wiki de la Fundación SCP esté celebrando el orgullo en junio, y te ofende que recibas votos negativos cuando expresas ese sentimiento, comprende que no recibirás ninguna simpatía por parte de este equipo de moderadores. No nos interesan tus argumentos. No nos interesa el empujón político que usted dice experimentar. No podemos desenredarte las bragas por ti. Así que busca una manera de desenroscarlas tú mismo o vete a la mierda durante un mes. Para colmo, DJ Cactus troleó a los detractores del logo siguiendo un proceso de 5 pasos por si alguien quería eliminarlo al acceder a su página web, que incluía eliminar la carpeta llamada System32, que para quien no lo sepa, es una carpeta que contiene muchos programas vitales para el funcionamiento de Microsoft Windows, y que de borrarlo, tu ordenador deja de funcionar. Las respuestas fueron ambivalentes, pero entre los comentarios más valorados en el subreddit se encontraron aquellas críticas al logo más sosegadas, y que valoraban el problema de la inmersión, no destacándose actitudes homofóbicas o intolerantes. En Discord también hubo soflamas de este tipo, que llevaron al baneo de varios miembros del canal, y es que tanto el subreddit como el Discord eran territorio sagrado para muchos de los miembros de SCP, donde jamás esperarían que los acontecimientos se desarrollaran de este modo, ni que el personal encargado se desquiciara tanto. En Tumblr, la controversia también se extendió. Uno de los administradores y usuarios más destacados de SCP, Admin Bright, creador del personaje Dr. Jack Bright, y quien tenía a sus espaldas 9 años de administrador de SCP, siendo uno de los primeros integrantes de la wiki, había compartido en su perfil oficial de Tumblr lo siguiente: recordatorio para el fandom de SCP. Si no apoyas a LGTBQ+, no eres fanático de SCP. Quiero decir, yo no hago las reglas. Oh, espera, sí las hago.
Entonces, si eres homofóbico o transfóbico, cometes biborrado, crees que las personas asexuales no son parte de la comunidad o otra cualquier tontería, bien, SCP no es para ti. Adiós. Luego, este mensaje fue compartido en la cuenta oficial de SCP de Tumblr. Estas respuestas emitidas por los canales oficiales de la página causaron mucha indignación. Lejos de acabar con la controversia, provocó que el debate que se pretendía cerrar en la página wiki de SCP se mantuviera vivo a lo largo de Internet. Las opiniones al respecto eran muchas y acabarían por abarcar, como hemos estado diciendo, tanto respuestas respetuosas y legítimas sobre el cambio abrupto del logo, como ilegítimas. La controversia acabó por extenderse a 4chan el mismo 9 de junio, al compartir un anon una captura del tuit de SCP condenando a su cultura particular. La indignación al cambio del logo fue general, y mientras algunos reaccionaron masivamente a criticar el subreddit de SCP por las declaraciones de DJ Cactus, otros mostraron actitudes ciertamente intolerantes. A diferencia del debate que se sostenía en la página oficial de SCP, donde la crítica iba dirigida a la ruptura con la inmersión de la página y por una parte sustancial de usuarios LGTB y cierto escepticismo a la politización, muchos anons de 4chan abrazaron la retórica anti-LGTB y empezaron a compartir varios comentarios en los que encontramos "cones arruinan todo", "que montón de maricas chupapollas", "cualquier cosa un poco popular en internet se infecta de transexuales". Entre el 9 al 10 de junio, varios hilos de 4chan se llenaron de estos comentarios de muy mal gusto, cosa que llegó a extenderse a lo largo del mes, con desprecios implícitos a minorías y personas de ideología de izquierda. Algunos hablaban de la existencia de cierta conspiración de células durmientes pro-LGTB dentro de la fundación para explicar todo este suceso. Incluso los hubo quienes se organizaron para reavivar el debate en la página web de SCP, con la intención de volverlo premeditadamente dañino y trolear al personal. Más allá de la intolerancia mostrada, también hubo quejas más coherentes, como la disminución de los estándares de calidad del sitio web de la fundación, y lo que consideraban con este asunto del logo una cuestión que no ayudaba a mejorar la calidad precisamente. Recordemos que muchos de los usuarios miembros de SCP conocieron el sitio a través de 4chan, que es donde nació, por lo que un número importante de veteranos del género seguían siendo anons activos. Otros acusaron al personal de SCP de intentar borrar las contribuciones históricas de los SCP creados en 4chan, que serían de los primeros, además de eliminar cualquier cita o aportación que desde el muro sirvió para edificar a SCP, incluido la purga de miembros del tablón X. Con este último dato, la administración de SCP quedó con muy mala imagen, ya que para este momento se empezó a ver como una acción desmedida al equiparar todo tipo de críticas para bloquearlas por las redes o banearlos de la página. O sea, se entendía que estaban haciendo realmente una purga general, por el que SCP, que era un patrimonio común de muchos cibernautas, independientemente de su ideología, veían cómo raptaban un contenido al que le habían dedicado años. Para el 10 de junio, los moderadores del tablón X eliminaron en masa todas las publicaciones relacionadas con SCP, ante la queja de muchos anons. Con todo lo descrito hasta ahora, no quiere decir que SCP no tuviera respaldo alguno. Muchos también apoyaron la inclusión del logo de SCP de las banderas del arco iris, fueran miembros o no de la comunidad LGTB o SCP, además de que no fueron pocos los que apoyaron los comentarios anteriormente citados sobre la defensa del logo por algunas cuentas oficiales. Sin embargo, desde el principio siempre se trató de contrarrestar la crítica al cambio del logo con acusaciones gratuitas de homofobia, transfobia o LGTB-fobia, que no hicieron más que polarizar el debate, ya que, como mencionamos antes, muchas de estas personas críticas eran miembros de su mismo colectivo. Y con la llegada en masa de muchos anons de 4chan, no solo hicieron que reconfirmaran su sesgo, y gritar por la censura, el bloqueo o la expulsión de todos aquellos que criticasen el logo, fuesen o no críticas válidas. Ante la imposibilidad del debate, fuera por el cierre de los canales previstos o por la actitud combativa de muchos sobre el asunto, hicieron confluir varias de las ideas críticas que se esgrimieron sobre la discusión, que ya no se centraba solo en el logo, sino en el actuar desmedido de la administración de SCP, puesto se consideraba que la página se encontraba en declive desde hace unos pocos años. La falta de calidad de los SCP, de sus historias, el crecimiento de artículos cuestionables y el rigor de la administración dejaron mucho que desear ante esta forma de actuar, demarcando que, en vez de realizar su trabajo para con todos, se habían ceñido a una orientación concienzudamente política y que poco tenía que ver con la página SCP.
no existía ninguna medida para salir de ese bache, y por el contrario, se consideraba que se gastaba tiempo en otros asuntos ajenos a la fundación. Y esto fue la gota que colmó el vaso a muchos. Nos hemos venido acostumbrando en la última década que de las cenizas de grandes ideas, algunas personas hayan decidido tomarlas para mejorarlas y caer en estrepitosos fracasos. Muchos consideraron que este era el caso de SCP. Este escenario abonó una sensación nostálgica general en muchos internautas, que veían con melancolía los primeros años de SCP como los más apegados al estilo narrativo que se pretendía dar, y los más cercanos a la modalidad de terror originaria, la de una organización paramilitar y científica insensible, donde el fin justifica los medios. Por tanto, estos detractores se reunieron clandestinamente para poner sobre la mesa la creación de un nuevo sitio o página que permitiese rememorar los primeros años de SCP y poner mero entretenimiento narrativo. De aquí tenemos el grupo conocido como Geistgruppen, del alemán Grupo Fantasma, que sería una de las sugerencias a sustituir de SCP. Consistiría en una sección anómala del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial, encargado de adquirir, contener y investigar artefactos paranormales que les ayudasen a vencer a los países aliados. Entre algunas ideas se propuso que muchos de los artefactos adquiridos por los alemanes tendrían algún inconveniente que impediría su uso generalizado, haciendo coincidir así con los sucesos reales. Y las víctimas de los campos de concentración ocuparían un rol similar al de los sujetos de prueba en SCP. A estas alturas de la polémica resultaría muy cuestionable el hecho de haber sugerido esta trama. Sin embargo, el autor defendió su propuesta alegando que, por la temática, alejaría a los retrasados que arruinaron a SCP y, al hacer canon el Holocausto, la derrota alemana y los crímenes de guerra, evitarían que se convirtiera en un nido de negacionistas y supremacistas. Es decir, pretendían el uso estético de una organización desalmada y feroz como mero recurso narrativo, ya que el de una asociación secreta extragubernamental era el rol que ya desempeñaba SCP. Aún así, la propuesta no tuvo respaldo y al final acabó abandonada. Entre bambalinas empezó a germinar otra propuesta en los rincones oscuros del Discord de 4chan. Varias personas capitaneadas por el usuario CF Operator fueron los responsables de desarrollar esta nueva sugerencia. Muy posterior a los hechos, un mes después, The Volgun entrevistó a CF Operator sobre qué le llevó a crear este nuevo sitio web, a lo que él respondió: simplemente pensé, bueno, hay tantos problemas con el sitio, ¿por qué no puedo empezar el mío? ¿Y por qué no puedo hacerlo mejor? Así nacería un 13 de junio la autoridad RPC. En la misma entrevista, CF Operator reconoció que el catalizador inmediato de su proceder fueron las declaraciones de DJ Cactus en el subreddit de SCP, y que no dudó en capitalizar el enorme descontento para crear a RPC. El objetivo de la autoridad RPC, básicamente, era recrear la SCP primigenia. De hecho, su sitio wiki era bastante similar al de SCP, teniendo un logo provisional en forma de escudo hasta el actual triangular, obra, por cierto, de The Volgun. CF Operator publicó el 14 de junio un hilo en 4chan donde anunciaría por primera vez a la autoridad RPC, pidiendo ayuda a cualquier persona interesada a archivar SCPs o escribir nuevos RPC. Esto último resultante de una extensa discusión sobre la supuesta censura y reescritura de SCPs como el 049 o el 847. El movimiento consiguió muchos adeptos, sobre todo de gente que tenía interés en escribir sobre temas oscuros, viendo a la autoridad RPC como una alternativa apolítica a SCP con base en el tablón X, puesto SCP había sido raptada. Por otro lado, aquí os muestro una gráfica en la que vemos los miembros que descubrieron RPC en junio de 2018 tras una encuesta comunitaria oficial. A pesar de que un 13% de los miembros se adhirieron al nuevo proyecto a través de SCP, varios miembros y exmiembros del personal administrativo de SCP migraron al sitio. Además de un número de escritores muy importantes. Respecto a la temática de por aquel entonces, no he encontrado demasiada información al respecto, más que una tendencia inflexible por mantener ese enorme parecido a SCP.
Esto se constata con el hecho de que tomaron ciertos RPC heredados, es decir, SCPs, archivándolos como reliquias en su sitio web. La Insurgencia del Caos ya es un grupo muy conocido en el ámbito hispanoparlante de SCP, como uno de los grupos de interés más antagónicos de la Fundación. Quizás ese fue el motivo por el que el 18 de junio, un participante Anon en un hilo del tablón X propondría crear un sitio web sobre ellos. La propuesta tuvo bastante respaldo, principalmente porque esto les proporcionaría un pretexto para robar los artículos de SCP, aunque actuasen de una forma completamente autónoma al canon establecido. Para sorpresa de algunos, ciertos Anons comentaron que ya existía una página wiki de la Insurgencia del Caos en el pasado y que pretendía... Hola, siento interrumpir. ¿Te gustaría que dedicase un vídeo sobre la página web de la Insurgencia del Caos? Agradecería un incentivo por tu parte, dándole like, suscribiéndote y compartiendo mi trabajo. Esto me animaría muchísimo a investigar sobre estos sucesos y compartiroslo. Sin más, os sigo dejando con el vídeo. Ese mismo día se creó la página web de la Insurgencia del Caos, siendo publicitada en el tablón X de forma masiva por varios de sus participantes, discutiendo extensamente los hilos sobre el canon, las clases de objeto y cómo debería verse el logotipo de la insurgencia. A pesar del empuje inicial, la página no consiguió despegar, creándose 24 artículos y siendo la más reciente en enero de 2019. La controversia generó una explosión masiva de proyectos Splinters, en el que, como hemos mencionado, algunos eran nuevas ideas y otros eran ya proyectos preexistentes. Dos de ellos, The Nowhere Files, una especie de Wikileaks de documentación gubernamental paranormal, y Somnium Institute, página nacida en abril de 2018, que tenía por objetivo producir artículos de mayor calidad. Consideraban que SCP primaba la cantidad, siendo un grupo de escritores privados en sus inicios hasta abrirse al público, tratando de aprovechar el desafecto general por SCP para obtener nuevos ingresos. Un youtuber llamado Mr. Metokur publicó un vídeo titulado como LGB-SCP el 17 de junio, tratando de abordar la controversia sobre el logotipo con un tono sarcástico e hiriente. En su vídeo, Mr. Metokur analizó cómo SCP, al darse a conocer, acabó haciéndose famoso y creciendo tanto en número de escritores como en público, y en especial consideró que silenciosamente se habían infiltrado en su comunidad usuarios que venían de Tumblr y Reddit, con un marcado sesgo político de izquierdas. Para ello, se apoya en dos artículos concretos que provocaron, previa a la controversia, ciertas reacciones menores que él toma en cuenta para su observación. El primero fue SCP-7143-J, un pomo de puerta que provocaba un efecto anómalo por el que el personal de la Fundación se sentía atraído por el mismo objeto. El creador del artículo fue el mismísimo DJ Cactus. El chiste detrás de este SCP de broma era que no tenía otra pretensión que ser eso, algo ridículo y en tono de humor. El haber tachado un artículo de broma como sexista y una red flag le parecía irrisorio y fuera de lugar, ya que se estaban tomando demasiado en serio un artículo que ni siquiera era canónico. En este sentido, hace un paralelismo de cómo podía bromearse de eso antes y cómo hubo un cambio de paradigma en la página, pillándole a muchos por sorpresa con el tema del logotipo. El segundo caso fue el del SCP-2721, un satélite anómalo que lleva un blog personal en el que se expone como una artista transexual y femenina, que habla sobre temas de la justicia social y su webcomic favorito, Homestuck. Muchas personas comentaron que el SCP no tenía nada de terrorífico y que despintaba completamente de la temática de la Fundación, catalogándolo el mismo Metokur como un autoinserto Marisú. La respuesta de su autora fue tremendamente negativa, llamando la atención el berrinche por mostrarle un artículo que, siendo tomado en serio y no de broma, había pasado los filtros necesarios para hacerlo canónico. En cierta manera, esto reforzó la idea de que se estaba tratando de imponer una agenda en una comunidad que se dedica solo y exclusivamente al terror, y que se estaba perpetrando un robo intelectual de la wiki de la Fundación. Remata en su vídeo aclarando que ya no es solo el cambio del logotipo por los colores de la bandera LGTB lo polémico, sino la actuación de una administración que no dudaba de bloquear o eliminar cualquier persona disidente o cerrando hilos para evitar el debate. I remember SCPs, I remember posts about them. It was a fun fucking thing. It was a cool thing to be able to look into if you were into that kind of genre of writing.
but goddamned if they are not trying their hardest to fuck this into the dirt. To absolutely just destroy something that they really didn't build, that other people built, that other people came up with the idea for, and then to turn around and tell the originators of that idea that they can fuck off, that they're toxic and no longer welcome, all because people think the flag looks like shit, that it's a bad look on the website, or even going beyond the aesthetic reasons and saying that, why are you infusing this into a wiki about creative fiction? How does that play into it? It makes no sense. En poco más de una semana, el vídeo acumularía más de 260.000 visitas. Actualmente el vídeo no está disponible en el canal de YouTube de Mr. Metocur, pero existen numerosos archivos que lo han recuperado. El impacto del vídeo fue inmediato, reavivando las llamas y llevando a la polémica a sus máximos. Las diversas plataformas del personal de SCP se inundaron de críticas, razón por la que Mr. Metocur fue bloqueado de todas ellas. El día 18 de junio se cerraron todas las redes sociales de SCP, siendo reabiertas posteriormente el 27 de junio. Hubo respuestas al vídeo por usuarios que no compartían el punto de vista de Mr. Metocur, como el Dr. Cimmerian. Sure, I can appreciate a story about an LGBTQ+ teenager if the story is written well enough. And that's the thing. Holding up 2721 as an example is a dishonest way to make your point. It makes pretend that the wiki is only about one thing when it's not. It's about everything. And saying otherwise is just wrong. A final note for any LGBTQ+ members of the community who have gotten down after seeing all this drama unfold: this is the work of a small number of assholes with the exact purpose of bringing you down because they figured you were flying too high. Por otro lado, mientras una parte importante de usuarios buscaba el abrir una nueva página para un futuro proyecto de terror, algunos Anons se radicalizaron más y mostraron su intención de realizar ataques de denegación de servicio contra la página de SCP para recuperar lo que era suyo. Blue Soul afirmó que el tráfico era entre 3 a 6 veces mayor de lo normal y proporcionó un gráfico que muestra cómo el subreddit excedía habitualmente a más de 2000 usuarios únicos desde que se subió el vídeo de Mr. Metocur. Blue Soul justificó esta decisión afirmando lo siguiente: este subreddit funciona mejor cuando es un lugar donde se despierta la creatividad y donde la gente comparte cosas interesantes y se inspira para contribuir. Independientemente de cualquier otro sitio o metadrama, esa es mi principal prioridad, mantener esa atmósfera. Demasiados hilos sobre el mismo tema, sobre cualquier maldito tema, afectan nuestra capacidad para ofrecerlo. El debate, aún así, continuó de manera oficial en el Reddit. El 20 de junio, DJ Cactus reescribió el artículo de SCP-7143-J, cambiándolo de un pomo muy atractivo con el que todos querían tener relaciones sexuales a un pomo ordinario descrito como tal. Esto parece haber sido hecho para trolear a los críticos de SCP. En la página de la discusión, DJ Cactus señaló irónicamente que había realizado algunas modificaciones menores, cuando la realidad era bien distinta. El reflejo de este acto no esperó a dejarse notar, provocando una polarización muchísimo mayor dentro de la wiki de SCP, pues recordemos que el debate dentro de la página se había cerrado. La cosa es que el artículo era bastante querido por la comunidad por su historicidad en el sitio web, y no se entendía por qué se había hecho eso. El SCP-2721 fue objeto de un intenso escrutinio tras el vídeo de Mr. Metocur, inundándose la página de más comentarios que criticaban al SCP por las mismas razones que se esgrimieron en el vídeo. Por esto, la calificación del artículo se derrumbó, cayendo de unos 157 votos positivos a 68 votos. Esto provocó que el personal de la wiki decidiera proteger el artículo, momento en el que bajó ya a los 30 votos, deshabilitando la opción. Como podéis imaginar, esto causó más repulsión, ya que muchos usuarios miembros de la comunidad consideraban que SCP-2721 estaba descontextualizado y que debía de ser un artículo de SCP-J. Las voces críticas dentro de la wiki abrían un nuevo frente de esta manera, señalando la facilidad con el que el personal de la página modificaba o revisaba SCPs y, en este caso, se dedicaban a proteger obviando el clamor general, y en cierta manera, el uso partidista de los poderes administrativos. Para finales de junio, RPC empezó a despuntar como el proyecto alternativo más exitoso a SCP, por tanto, el que mayor rentabilizó la desconfianza general hacia la fundación. La polarización para inicios de julio entre los cibernautas aficionados al terror anómalo estaba a flor de piel,
y tras varios intentos de ataques organizados hacia SCP por 4chan y usuarios descontentos, muchos usuarios de SCP de signo de izquierdas y pro LGTB decidieron organizarse para contraatacar a RPC. La primera autora de estos asaltos organizados fue la Blessed Feline, siendo quizás sus motivaciones tanto ideológicas como por revancha. La idea era hacer redadas contra los artículos de RPC, votándolos masivamente en negativo, pillando de imprevisto a la administración de RPC sin poder tomar medidas al respecto. Para ello se crearon múltiples cuentas para poder hacer estas redadas, votando en negativo a cada uno de los artículos de RPC de forma sistemática. Desde este sector de SCP se veían a sí mismos legitimados para organizar estos ataques, pues muchos de los usuarios descontentos con SCP eran gente manifiestamente de derechas o anons de 4chan, que acabaron migrando a RPC, por lo que consideraron que la página de Wikidot de la autoridad servía como la base de operaciones de los ataques que previamente recibieron en SCP. A día de hoy no se ha demostrado que esto fuera así, ya que RPC daba sus primeros pasos en el Internet, y estaban centrados más en armar su sitio y su canon. Los ataques a RPC fueron fructíferos, pues aparte de las razones ideológicas, muchos incautos se unieron a atacarlos por considerarlos un plagio del mismo SCP. Finalmente, a Blessed Feline desistió tras que CF Operator lo denunciase públicamente en la página de SCP, causando que su membresía fuera revocada por el personal administrativo, lo que provocó que se disculpase de sus actos y deshaciera sus votos negativos en los artículos de RPC. Sin embargo, las redadas prosiguieron por otros usuarios anónimos de SCP, durando entre 2018 hasta julio de 2020. Aunque de esta situación, RPC sacó un dato positivo, cambiando el sistema de votación de más a menos a uno de 5 estrellas, diferenciándose así de SCP, aunque el daño para muchos artículos ya estaba hecho, lo que obligó a los miembros de RPC a resubir sus artículos para eliminar la votación en negativo que cargaban por esas redadas. Para la sorpresa de muchos, el personal de SCP reaccionó ante estos acontecimientos, iniciándose discusiones sobre las redadas organizadas a RPC. La administración publicó en el subreddit de SCP que prohibirían cualquier incitación o tentativa de ataque a los artículos de RPC, bajo amenaza de la revocación de su misma membresía. Pero un nuevo frente se abrió por los canales oficiales del Discord de ambos sitios, intercambiándose unas redadas y ataques entre sus mismos usuarios. El personal de SCP Declassified, administradores del Discord oficial, acusó a RPC de iniciar los ataques, mientras que CF Operator acusó a SCPD de ser los primeros. El resultado del conflicto acabó en un pacto mutuo entre ambos sitios, hecho que se hizo público el 10 de julio, aunque la administración del Discord de RPC siguió denunciando redadas continuas, al menos hasta septiembre. Von Pinzier, un prolífico escritor muy reconocido en SCP, acabó por abandonarlos, borrando todo lo que escribió, incluidos el antiguo SCP-1548 y SCP-2117. Respecto al por qué lo hizo y por qué abandonó SCP, se limitó a decir: es hora de dirigirse a pastos más verdes. A todos los demás, estoy decepcionado con todos ustedes. Pueden hacerlo mejor. La decisión supuso un golpe fatídico para la moral de la administración de SCP, ya que esto animó a otros históricos miembros de la página a tomar el mismo rumbo, como el mismo Bixlox, quien, como explicamos al inicio, no le llegó a importar que la bandera LGTB estuviera en el logo de SCP. La eliminación de varios de sus aportes dejaron un gran vacío en la historia de SCP, considerados artículos de muy alta calidad y, algunos de ellos, siendo cruciales para el canon de SCP. CF Operator comentó posteriormente que muchos de ellos acabaron por unirse a la autoridad RPC, transfiriendo sus historias al canon de RPC u otorgándoles cargos de moderación y administración del sitio. The Volgun, que goza de un enorme peso en SCP gracias a su cuenta de YouTube, fue aconsejado por los miembros de la fundación de que no estableciese más contactos amistosos con RPC, ya que al crearle el logo consideraban que no podía estar en ambos sitios a la vez. Desde el 18 de junio, el personal de SCP trató de analizar todas las decisiones que se tomaron tras desembocar en esta enorme polémica que había dividido permanentemente a su comunidad.
coincidiendo en que habían manejado mal el asunto. La organización de las redes sociales de SCP era descentralizada, siendo llevada con gran autonomía e independencia de la administración principal de Wikidot, lo que trajo un fallo en la comunicación entre sus distintas cuentas filiales. Esta falta de supervisión fue el mayor detonante de la controversia, ya que el personal de estas redes sociales ni siquiera eran representantes oficiales de la página Wikidot de SCP, considerando que su actuación fue muy poco profesional y que muchos de los comentarios incendiarios que se escribieron desde las cuentas se hicieron sin la aprobación de la administración principal. Igualmente, consideraron que el baneo o bloqueo de muchos críticos a la decisión del logo fueron totalmente injustificados, ya que entre ellos había muchas opiniones legítimas que solo hicieron creer que se estaba purgando al sitio. Tras esto, reconocieron conjuntamente que debían de admitir lo mal que se había gestionado el asunto, dando una explicación oficial y disculpa el 23 de junio en todas las plataformas afiliadas de SCP, aclarando aún así que el logo permanecería en su sitio correspondiente el resto del mes. El 26 de junio, Dexanote publicó un fijado en el que admitió que los miembros del personal cometieron errores y que varios de los encargados de las cuentas dimitieron tras la controversia. La declaración oficial afirmaba que el personal de las redes sociales se había excedido en su autoridad al disciplinar varias cuentas que en realidad no estaban troleando y tenían preocupaciones o críticas legítimas sobre el cambio. La declaración contenía una disculpa y también instaba a cualquiera que se sintiera que había sido prohibido o baneado o censurado injustamente a enviar un mensaje a un moderador para poder resolverlo. Durante la mayor parte de la década de los 2010, al ser la Fundación SCP la pionera en este género, mantuvo su propio monopolio. A pesar de que intentos pretéritos a la polémica de crear wikis originales, como lo fue la Coalición Global Oculta o la Insurgencia del Caos, nunca llegaron a prosperar y fueron reabsorbidos al canon de SCP como grupos de interés, dejando a la mayoría de estas comunidades como ramas oficiales o no oficiales de SCP. Pero después de la controversia, el control de la Fundación SCP sobre el género se fracturó en una explosión de comunidades independientes. Y si también es cierto que muchos de los proyectos no llegaron a prosperar, la autoridad RPC sobresalió sobre todos ellos como una wiki con una gran calidad de artículos. Y en cierta medida, la rival más competente. Un dato interesante sería observar que otra comunidad que surgió y que a día de hoy tiene bastante resonancia fueron los Backrooms, superando en popularidad a la misma autoridad RPC y dejando relegada a SCP bajo la idea del terror liminal. A pesar de todo esto, SCP seguiría celebrando el Día del Orgullo LGTB en la wiki todos los años, cambiando el logo para exhibir sus colores. Sin embargo, nunca más ha llegado a tener la preponderancia que tuvo en sus mejores años. Hemos llegado al final del vídeo. No quiero sonar repetitivo, pero si os ha gustado, os pido que toméis un tiempo para suscribiros, darle like al vídeo y comentar. E incluso, si tenéis amigos que pueda interesarle este tipo de género, compartirlo. A mí me ayudaría mucho a mejorar mi contenido. Sé que al iniciarme esto de YouTube tengo mucho por lo que mejorar y quizás mis vídeos no tienen que tener la calidad que muchos de ustedes podríais esperar. Por eso, si ponéis de vuestra parte, yo pondré de la mía, en hacer de Caoslogía toda una escuela.